Les saludo, amada iglesia, en el Señor, dándole gracias al mismo por esta oportunidad de compartir con ustedes su santa palabra. Y es así como vamos a continuar con nuestro tema de estos meses, el Sermón de Jesús, más conocido como el Sermón del Monte. Y el día de hoy lo aplicamos justamente a lo que acabamos de hacer, la oración. Esta instrucción tan importante que nos dejó Jesús con su maravilloso ejemplo, ¿verdad? Que Él tuvo en su paso por esta tierra. Antes de comenzar a desarrollar nuestro tema, quiero comentarles que en el pasaje del día de hoy nos encontramos con el siguiente contraste. Mateo capítulo 5, anteriormente de los versículos 21 a 48, Cristo corrigió y está condenando las tradiciones de los escribas y fariseos, los judíos de ese tiempo, el que era el pueblo de Dios, su corrupción que tenían de la enseñanza de la ley de Dios. Pero ahora, en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18, Cristo está corrigiendo también esta hipocresía, esta misma hipocresía de los fariseos, cuando hacían lo bueno, pero por razones malas. O sea, lo que ellos hacían en este caso, en este capítulo 6, del 1 al 18, no era malo. Lo que estaban haciendo era correcto. Pero lo que les motivó a hacerlo, las razones por las cuales hicieron estas cosas, o hacían estas cosas, mejor dicho, no eran buenas. Entonces era necesario, Jesús, corregir esto. Y en todo este párrafo, del 1 al 18, ya lo inició nuestro hermano Pablo el domingo pasado. Él habla de la limosna, de la oración y del ayuno. Y no está condenando que ellos den la limosna, ni que oren, ni que practiquen el ayuno. Lo que está condenando Cristo es su hipocresía, que también muy claramente lo explicó nuestro hermano Pablito, que era una actuación, no era verdadero lo que ellos estaban manifestando en estos actos que eran buenos. Entonces podemos decir un principio fundamental, un punto de enseñanza principal, aquí en Mateo 6, versículos 1 al 18, no haga su justicia delante de los hombres, para ser visto de los hombres. La justicia de Dios. Es decir, no condena a hacerlo delante de los hombres como a hacerlo para ser visto de los hombres. Quiero redundar en esto para que esté bien claro. O sea, con ese propósito en mente. Y lo importante no es tanto dónde lo hacemos, sino para qué lo hacemos, o sea, con qué propósito. En Mateo 6:1, vamos a mencionar este versículo, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No confundamos la enseñanza. En realidad lo que Cristo enseña es que no debemos hacer estas cosas y otras cosas buenas
con el fin, con la finalidad de ser vistos por los hombres. Comenzamos entonces. Nuestro primer punto, Mateo capítulo 6, versículo 5, ¿cómo no debemos orar? En Mateo capítulo 6, mejor dicho, ¿verdad? Los versículos 5 al 8, aprendemos algo extraño, y es lo siguiente, que es posible pecar y desagradar a Dios aún en la oración. Y hay pocas cosas que los hombres consideramos más sagrados que la oración, pero sin embargo es posible hacer algo realmente que desagrada a Dios. Y justamente Dios lo hace ver claramente en su palabra acá. Cristo está prohibiendo aquí en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, algunas cosas específicas en cuanto a la oración. Orar con el fin de ser notado y las vanas repeticiones. Leamos capítulo 6, versículos 5 al 8, por favor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Nuevamente creo que es importante notar acá, en este pasaje, que Cristo no condena ni está prohibiendo orar en público. Lo que prohíbe es orar con el propósito de ser notado, de ser visto, con el propósito de ser alabado por los hombres. Cuando oren no sea como los hipócritas, dice. ¿Qué hacen ellos? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. El error de ellos no era el orar de pie, parados, ¿verdad? El error de ellos no era el orar en la sinagoga, para eso era en parte la sinagoga, como el local de la iglesia. El error de ellos no era aún orar en las esquinas de las calles. El error de ellos fue orar en estos lugares públicos de pie con el propósito de ser vistos, para ser vistos de los hombres. Y por eso su recompensa ya la tenían. Dios no estaba respondiendo a sus oraciones. Ellos ya tenían su recompensa. Entonces Cristo prohíbe el orar con el fin de ser notado, pero es bíblico, es aprobado orar en las reuniones de la iglesia o en cualquier lugar, siempre y cuando no lo hacemos para ser vistos de los hombres. Segundo punto de nuestro mensaje esta tarde. ¿Cómo debemos orar personalmente? Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 6. La oración personal, que es la que Cristo a continuación trata en este pasaje. No se trata de oraciones en la congregación, como hemos hecho esta tarde, o de un grupo que esté tratando el asunto de la oración íntima personal del cristiano o la cristiana. Y cuando tú ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará.
Esta oración es muy importante para nosotros, la oración personal, una oración privada con nuestro Dios. Y Cristo nos está enseñando a continuación cómo hacerlo bien. Tercer punto, ¿cómo debemos orar? Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. En estos versículos 7 y 8, Jesús da instrucciones adicionales sobre cómo no se debe orar. Previamente había usado a judíos hipócritas, como se ha dicho, como ejemplo de una oración indebida, el versículo 5. Pero ahora usa a judíos gentiles, dice el texto, que en realidad eran no judíos, ¿verdad? Como un mal ejemplo, diciendo, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que usan vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, Cristo prohíbe, además de hacerlo para ser visto, las vanas repeticiones también, a continuación. Es decir algo solamente de la mente, no del corazón. Puede estar memorizado, ¿verdad? O algo que no entendemos o que no somos sinceros. Vanas repeticiones son palabras que decimos, pero en realidad a veces no entendemos o no sentimos. Y que hasta no seríamos sinceros al expresarlas. Son palabras en muchos casos memorizadas, pero no es pecado memorizar una oración. El pecado está en repetirla. ¿Se dan cuenta? Vanas repeticiones. Y eso se hace, o sería vanidad, repetirla, sin entenderla, sin sentirla, sin hacerlo de todo corazón. También aprendemos que debemos manifestar en la oración, en nuestra oración, confianza en Dios como nuestro Padre. Ora a tu Padre, dice el texto, versículo 6. Debemos dirigirnos a Él, debemos orar al Padre, como a un Padre. Debemos manifestar nuestra confianza en su presencia, que Él realmente, como dice el texto también acá, ve en lo secreto. Aunque nadie nos vea, aunque ninguno nos oiga, me refiero acá en la tierra, pero tener la seguridad que cuando oramos en secreto, hay alguien que nos escucha, que es nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. Y tener esa confianza en la ayuda de Dios, que aquel que nos oye en secreto también nos va a recompensar, que nos va a dar lo que necesitamos. ¿Cuántas veces lo hemos comprobado? Te recompensará en público, dice el texto del verso 6, igual que en el versículo 4, en cuanto a la limosna, y el versículo 18 en cuanto al ayuno. Aunque esta frase en público no está en los manuscritos originales más antiguos. Pero incluyendo también esta confianza en su gran sabiduría, que Él sabe de qué cosas realmente tenemos necesidad. Y Padre bueno que es, nos dará las cosas que necesitamos realmente. De esto surge una pregunta. Si Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, antes que le pidamos, ¿por qué hacerle peticiones? Cristo dice, versículo 8, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Así que la enseñanza de Cristo aquí, en nuestro pasaje,
de hoy no es que no debemos pedir, sino que debemos pedir, insistir, pero no con vanas repeticiones, pensando que por hablar mucho seremos oídos. Ahora vamos a pasar a nuestro último punto de esta tarde, y que es un poquito más extenso que los anteriores, y es la oración modelo, en los versículos 9 al 15, un poquito más extenso. Pero esta oración modelo de Cristo que Él dejó para sus discípulos, Mateo 6, versos 9 al 15, procedemos a darle lectura. Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el texto paralelo de este pasaje que acabamos de leer, en Lucas capítulo 11, aprendemos en el versículo 1 que Cristo estaba orando en un lugar determinado, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y fue así, de esta manera, que Cristo respondió con esta oración que acabamos de leer. Así que Cristo no les estaba enseñando las palabras que tenían que decir, ni que repitieran las mismas palabras, sino que les dice que deben orar así, de esa manera, con ese sentido, con ese corazón. Lo que Cristo presenta aquí son principios básicos de la oración. No se trata de un rito que debemos memorizar y repetir, sino que actitudes y verdades que debemos entender y practicar sinceramente en la oración. Se trata de peticiones que debemos hacer, ¿verdad? Se trata de la alabanza que debemos dar a Dios, los agradecimientos. Se trata de los elementos esenciales que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones, con las actitudes que debemos tener en ella. Cristo dice en Mateo versículo 9 de Mateo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Cristo menciona aquí Padre nuestro, está señalando la relación que hace posible la comunicación de nosotros como criaturas con el Creador, con quien nos hizo. Nosotros no hablamos simplemente también con el Creador. No hablamos solamente con un Dios todopoderoso. Tampoco hablamos con un extraño, sino que hablamos con nuestro Padre Dios. Y vamos a fundamentar esto. Esta relación íntima es la que nosotros debemos tener muy en mente cuando oramos a Dios. Estamos tratando a nuestro interlocutor como hijos, con nuestro verdadero Padre que está en los cielos. Entendemos que todos tenemos o hemos tenido un Padre acá en la tierra, un Padre terrenal, ¿verdad? Y conocemos bien esta relación,
al menos la relación que debe existir entre padre e hijo o hija. Esta intimidad, esta confianza, esta seguridad con que el hijo se acerca al padre que lo ama. Cristo quiere que recordemos que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Padre eterno será llamado, dice la Escritura. Y que Dios nos trata realmente como hijos. Él conoce nuestras necesidades, dice el texto también. Y Él desea que nosotros le pidamos lo que nosotros deseamos. Es con confianza que el cristiano que ha nacido de nuevo, de agua y del Espíritu, que ha nacido a la familia de Dios, se acerca a un Padre amoroso, a un Padre real, y en una relación sumamente íntima. Cuando Cristo en Getsemaní se acercó a su Padre en oración para pedirle que si fuera posible que pasara de él la copa del sufrimiento del Calvario, Él usó una palabra aramea, la palabra Abba. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Me dijo hace 20 minutos mi hermano Raúl. Es como que si nosotros dijéramos, papito, realmente nuestro papá, hablando con él como un niño, con su propio papá, expresando su confianza, su total confianza y seguridad en él, esa intimidad, ese cariño hacia él. Y además en Romanos 8, versículo 15, la Biblia nos revela que nosotros tenemos esta misma relación de intimidad con Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si nosotros también en esta intimidad con el Padre, con nuestro Abba, con nuestro papito, con nuestro papá espiritual, con quien nosotros tenemos este cariño, esta confianza, esta relación tan íntima, esto es lo que Cristo está expresando cuando Él oró en Getsemaní. Y cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Un Dios accesible totalmente, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que nos conoce, un Dios que nos ama. Pero al mismo tiempo un Dios que está en los cielos, como dice el texto, es decir, en su trono. La intimidad no debe causar en ningún momento una falta de reverencia con Él. La familiaridad no debe causar una falta de respeto hacia Él y su grandeza. Debemos recordar que, aunque es nuestro Padre, siempre es Dios. Nosotros somos hijos, pero también somos adoradores, súbditos, siervos del gran Rey, del Dios de los siglos. Por lo tanto, Él enseña que también debemos decir, santificado sea tu nombre. Santificado significa honrado, venerado, reverenciado, considerado y declarado santo, no terrenal, diferente a la santidad humana, la santidad del hombre. Él es apartado, pero magnífico, con toda magnificencia. De esta manera Cristo nos está enseñando que debemos manifestar el respeto o la reverencia y especialmente la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos de esto y estamos tan prontos a pedir
o aún agradecer, que olvidamos alabar el nombre de nuestro Dios. Dios debe ser honrado, glorificado en la oración. Santificado sea tu nombre, Padre. Con toda confianza y con toda certeza y seguridad. Debemos dar a conocer en la oración nuestro respeto, nuestra alabanza hacia nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Así que al decir Cristo, santificado sea tu nombre, está hablando que la persona de Dios debe ser honrado y reverenciado, alabado por los hombres. Santificado sea tu nombre. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, por no profanar nunca su nombre, por no tomar a Dios, su persona representada en su nombre, como algo común, porque no lo es. Y eso fue uno de los mandamientos de la ley antigua, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare tu nombre en vano. Así que en este sentido nosotros no debemos profanar el nombre de Dios, pero santificamos el nombre de Dios principalmente por alabarlo y glorificar su nombre. Y esto lo hacemos no solamente con palabras, sino por medio de nuestras obras, por medio de una vida que trae honra y gloria a nuestro Dios, a quien nosotros servimos. Romanos capítulo 2, versículo 24, la Biblia habla de otro caso, de judíos que causaron que el nombre de Dios fuera blasfemado. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ellos no estaban santificando el nombre de Dios, porque por medio de sus vidas ellos estaban causando que los demás se burlaran y blasfemaran contra Dios que supuestamente servían. Así que nosotros santificamos el nombre de Dios cuando lo glorificamos por palabra y mediante una vida de obediencia y consecuencia, una vida de santidad que lo glorifique. También someternos a sus mandamientos, ¿verdad? Y tratarlo siempre como superior a nosotros y a los demás de la creación. Luego Cristo nos enseña que en la oración se debe orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos tomar en cuenta que todavía estaba en preparación el reino. El reino no se había establecido todavía cuando Cristo hace este sermón y pronuncia estas palabras. Cuando vino Juan el Bautista, él vino predicando que el reino de los cielos se había acercado. Cuando Cristo empezó a predicar, él también enseñó que el reino de los cielos se había acercado. Mateo 4, versículo 17, está eso, ¿verdad? Cristo enseñó que el reino estaba próximo a venir, pero el reino aún no había venido durante la vida de Cristo Jesús. Así que él pudo orar y los discípulos necesitaban orar, venga tu reino. O sea, que se hiciera el cumplimiento de lo que Dios había prometido, el establecimiento del reino de Dios. Ahora sabemos que el reino de Dios ya se estableció y es ahora la iglesia en la tierra. Es el dominio de Dios en los corazones y las vidas de todos los hombres, de toda la humanidad. Aquellos hombres y mujeres que se someten voluntariamente a Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, la Biblia dice, el cual, el Padre, según el versículo anterior, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, su sacrificio, el perdón de pecados. La manera en que se estableció el reino de Dios fue por medio de la sangre de Cristo, que hicimos a un momento, ¿verdad? Memoria de ello. Hizo posible nuestra redención, o sea, la libertad
como dice el texto, de la potestad de las tinieblas, el reino del diablo, del pecado. Y eso por medio del perdón de los pecados que tenemos en la sangre de Cristo. Nosotros somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Cristo Jesús. Aunque el reino no se había establecido, no había venido, cuando Cristo habló estas palabras, venga tu reino, después de la muerte y resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés precisamente, ese reino se estableció. Y desde aquel día en adelante ya no se podía decir entonces venga tu reino, ¿verdad? Porque el reino ya había venido. Así que en este sentido nosotros no debemos pedir que venga el reino, pero sí debemos entender que en esta petición se está señalando, o Cristo está incluyendo nuestro interés. Cuando ellos oraban que venga era por el interés de que viniera el reino. Pero ahora, hoy en día, nuestro interés debe ser en el progreso de ese reino. Nuestra obligación, digamos, constreñidamente, por amor, ¿verdad?, en el progreso de ese reino. Pero también debemos considerar que hay muchos que no lo han conocido todavía, ¿verdad?, o no han entrado en este reino, no lo han recibido. Entonces podemos seguir pidiendo y trabajando por el progreso y el crecimiento de ese reino de Dios que es la iglesia del Señor. Así que el cristiano no pide ahora venga tu reino, pero sí debe pedir que el reino crezca, ¿verdad? Que haya más almas rescatadas de las tinieblas para que participen del reino de Cristo Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice a continuación. Quizás esta frase sea relacionada con esto de la venida del reino de Dios. Por eso están ahí tan juntitas, ¿verdad? Y el hombre se está sujetando a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así que este punto está para señalar la voluntad de Dios, que es el principio fundamental que nos está enseñando el Señor, a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra sumisión a su voluntad. Porque sabemos que la voluntad de Dios se hace perfectamente en el cielo. Los ejércitos celestiales hacen su voluntad, la voluntad de Jehová, dice los Salmos 103, versículo 21. Ellos son consiervos de nuestros, siervos de Dios que tenemos que juntamente con ellos obedecemos al Dios de los siglos, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 22, versículos 9 y 10. Los ángeles que pecaron, que no quisieron sujetarse a Dios, fueron echados, arrojados a un lugar de tormento, entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Así que en el cielo solamente quedan aquellos siervos de Dios que están haciendo también la voluntad de Dios en obediencia. Cristo también hizo la voluntad del Padre perfectamente. Y lo hizo en la tierra. Fue un hijo obediente. Ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Amén. Amén. Queremos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida y en la vida de otras personas. De todas las personas que podamos llegar. Recordemos que la voluntad de Dios es aquella que nos es revelada ahora en su palabra. Esa es la voluntad de Dios, la que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, al decir, hágase su voluntad en el cielo como también en la tierra, estamos pidiendo que los hombres seamos obedientes a la Biblia, a lo que Dios enseña en su palabra. Si nosotros hacemos esta petición, sinceramente, o una semejante a esta tenemos que estar dispuestos a cumplir. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, sacrificio que cueste. Realmente obedecer a Dios. Tenemos que estar dispuestos a dejar atrás, como nos exhorta también
la palabra, los deseos de la carne, dejar atrás las tradiciones de los hombres y seguir a Dios como Él nos demanda. Tenemos que estar dispuestos al cambio de vida que esto significa. Si, por más que estemos acostumbrados a algunas actitudes, tenemos que cambiarlas si Dios nos exhorta en cuanto a eso. Cristo es nuestro ejemplo que vamos a seguir si realmente queremos que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y de la misma manera que se hace la voluntad de Dios en el cielo, como dice esta oración modelo. Este es el principio, y con esto en mente nosotros debemos orar de esta manera. Que no se haga, como lo hizo Jesús también, nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Luego Cristo dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Cristo nos está señalando aquí que debemos pedir a Dios las necesidades diarias, las necesidades materiales que necesitamos cada día, tan primordialmente como lo es el alimento, ¿verdad? Debemos reconocer asimismo que nuestras necesidades, todas nuestras necesidades, vienen como bendiciones de Dios. Toda buena dádiva, dice Santiago, viene del Padre, que está en el cielo. Santiago 1:17. En 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 6 al 8, el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, especialmente en relación a nuestras posiciones, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Desde Génesis, del primer libro de la Biblia, capítulo 6, Dios nos señala que el hombre debe trabajar y con el sudor de su frente, o sea, con esfuerzo. Tiene que obtener el pan de cada día. No obstante, siempre es bendición de Dios. Siempre es algo que Dios provee, pero al mismo tiempo el hombre tiene que trabajar. Debemos pedir a Dios por el pan de cada día, pero luego, además de pedir, la enseñanza, el principio bíblico aquí es que, además de pedir, tenemos que salir a trabajar por este pan. Así que está claro aquí este principio que debemos pedir nosotros. Luego Cristo agrega que nosotros en la oración debemos decir, perdónanos nuestras deudas. Y en esta frase, Cristo nos está enseñando que en la oración debemos pedir el perdón de pecados. Debemos reconocer que ofendemos a Dios cuando pecamos y que necesitamos su misericordia. Y reconocer la necesidad de la misericordia de Dios, porque nosotros no podemos cancelar esas deudas. Tenemos que reconocer que podemos pecar y tenemos que sentir tristeza, como Dios lo hace cuando lo hacemos, de estos pecados que cometemos. Pero esta tristeza luego debe llevarnos al arrepentimiento, porque Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, según su voluntad, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros realmente sentimos tristeza por haber ofendido a Dios y optamos, decidimos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos y aún de pensar, decidimos que ya no debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es lo que estamos haciendo. Entonces podemos llegar a pedir humildemente, reconociendo nuestra falencia, perdón a Dios y saber que Dios nos perdonará. Porque
grande es su misericordia. Siempre y cuando nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Lo que dice acá. Ya consideramos que la enseñanza de Cristo en este versículo es que nosotros debemos pedir en la oración el perdón de pecados. Por supuesto, basado en nuestro arrepentimiento. Pero también debo aclarar que esta enseñanza es para los discípulos del Señor. El perdón de pecados para el que no es seguidor de Cristo todavía, sabemos que mediante arrepentimiento también, la fe en Cristo y su confesión, y el bautismo en agua para perdonar sus pecados. Pero para el cristiano, para nosotros, Dios ha hecho esta provisión también, para que los pecados que cometemos, después de habernos hecho siervos de Dios, sean también perdonados por Dios. Y es mediante el arrepentimiento, la confesión de estos pecados a Dios y la oración pidiendo perdón a Dios. Pero hay un requisito aquí, que ya lo mencioné, y es que Dios no nos va a perdonar, o nos va a perdonar, mejor dicho, conforme al perdón que nosotros damos a nuestros deudores, o sea, a quienes nos ofenden o pecan contra nosotros. Dios no perdona, y esto es importante, por eso lo repito, si nosotros no perdonamos. Entonces, qué importante es manifestar la misericordia con aquellos que han pecado contra nosotros. De otra manera no podremos ser perdonados por Dios. Cristo ve la importancia de ampliar esta enseñanza en los últimos versículos de este párrafo, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. La enseñanza no puede ser más clara. Así que nosotros, si vamos a atrevernos en la oración a pedir el perdón de nuestros pecados, tenemos que estar dispuestos totalmente a perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros, a aquellos que nos pueden haber ofendido. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Todos. Finalmente, en esta oración, versículo 13, Mateo 6, Cristo enseña: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta frase, Cristo nos está enseñando que en la oración debemos pedir poder espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos reconociendo ante Dios que hay peligro. Estamos reconociendo que Satanás anda como león rugiente y nos quiere tentar y que estamos en peligro de caer. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo nos advierte de esta manera. Así que el que está firme, o el que piensa estar firme, aún mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos estar pendientes, atentos, y a nuestras deficiencias o debilidades. Debemos estar conscientes que podemos ser tentados y que podemos caer en tentación. Y por lo tanto debemos reconocer como fuente de ayuda confiable al Padre Celestial en oración. Y orar pidiendo que Dios, en vez de meternos en tentación, nos libre del mal. Ese poder espiritual, porque no luchamos contra sangre ni carne, dice verdad, sino contra huestes espirituales. Y Dios tiene ese poder. Él es la fuente confiable de ayuda en tiempos de tentación. Siguiendo la instrucción del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, después de la advertencia de tener cuidado de no caer, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. ¿Qué más confianza, mi amado hermano? Cuando nosotros pedimos que Dios nos libre del mal, nosotros debemos estar pidiendo que Dios nos ayude a ver, a abrir nuestros ojos y ver la salida que Él provee. Y debemos al mismo tiempo estar pidiendo paciencia para soportar las tentaciones, esos ataques del maligno que nos sobrevienen. Cuando pedimos a Dios en oración debemos reconocer esa eficacia en la respuesta de esta petición. Entonces, en esta oración, haciendo un resumen breve, que Cristo nos presenta en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, aprendemos que cuando oramos, hablamos con nuestro Padre, mediante una relación íntima con Él, y que Él nos ha otorgado al adoptarnos como hijos. Además, que debemos nosotros en la oración alabar a Dios. Santificado sea tu nombre. También que debemos nosotros preocuparnos por el crecimiento del reino de Dios. Aunque no pidamos que venga, porque ya ha venido, debemos interesarnos en su progreso, en su crecimiento. Recuerden que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. También que debemos someternos en la oración a la voluntad de Dios, pidiendo que se haga su voluntad, no la nuestra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hemos aprendido, y esto todo para grabarlo en nuestros corazones, que en las peticiones que hacemos a Dios podemos pedir también por las necesidades materiales de cada día. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. También podemos pedir el perdón de nuestros pecados si realmente nos hemos arrepentido y hemos perdonado a aquellos que pecan contra nosotros. Y finalmente podemos pedir fuerza espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aunque estas últimas palabras de la oración, modelo, tampoco se encuentran en los manuscritos más antiguos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos, podemos decir, suyo es el reino. El reino le pertenece, Él está sobre todo y tenemos que reconocerlo. Suyo es el poder. Cualquier poder que los hombres posean es insignificante en comparación con el poder de Dios. Y tenemos que reconocerlo también. Y suya es la gloria. Y debemos proclamarla siempre. Gloria al Señor. Todo esto será así por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, hermanos.